Saludos, gracias. Muchas gracias por estar otra vez con nosotros. Aquí estamos, señores, en su programa, en Noticias. Como siempre, con muchas informaciones, muchas cosas que ustedes tienen que saber, aquí las traemos para que usted esté debidamente informado. ¿Cómo puede un país desarrollarse si las autoridades que están para velar por las cosas son los que están haciendo las cosas mal hechas? Señores, uno vive enterándose de acciones indebidas de fiscales de diferentes zonas del país que están haciendo cosas indebidas. Hay un fiscal, señores, en Santo Domingo Este que patrocina las invasiones de terrenos. Ay, Dios mío. A la Procuraduría General de la República que se dé una investigadita por ahí, que hay un fiscal que está haciendo de la suya en esa zona, que pone en libertad a todos los invasores. ¿Usted sabe por qué? Porque a él le sacan su taja, le sacan su parte. Pero seguiremos viendo casos y cosas de los fiscales corruptos en este país. Señores, el PLD ha lanzado una advertencia sobre la ley de activo público-privado y otras más que impulsa el presidente Luis Abinader. Y el PLD ha detallado que en el fondo lo que se busca con estas leyes es donar al sector privado bienes del Estado. Dice el PLD que sus legisladores no van a votar por este tipo de leyes que pretenden enajenar lo que es del gobierno en República Dominicana. Eso ha dicho el PLD en una rueda de prensa que está advirtiendo sobre el propósito que tendría el gobierno de entregar al sector privado bienes del Estado. Dice el PLD que bajo ningún concepto puede permitirse que los bienes del Estado sean enajenados de esa manera. Y por eso el PLD dice que sus legisladores no van a votar por algunas leyes que tiene el gobierno en el Congreso Nacional. Acusa el PLD al PRM de entregar activos públicos al sector privado. El PLD dice que con esto lo que se persigue con los proyectos de ley que modificarían la ley de alianza público-privado y la ley de fideicomiso público, y acusó al PRM de querer entregar esos activos públicos al sector privado. Quiero dejar claro que para el Partido de la Liberación Dominicana no existe oposición ni a las alianzas público-privadas ni a los fideicomisos como instrumentos jurídicos a través de los cuales el Estado puede impulsar proyectos. En realidad, el gobierno del Partido de la Liberación Dominicana fue que impulsó la creación
tanto de la ley de fideicomisos vigente como de la ley de la alianza pública-privadas. Por lo tanto, sabemos el potencial que tienen, pero también sabemos el riesgo de su abuso y de su mal uso. El Partido de la Liberación Dominicana no apoyará proyectos de ley con aspectos ambiguos que erosionen el derecho administrativo y con mecanismos para evitar la aplicación de controles legales y constitucionales sobre el uso de los fondos públicos. En el proceso de privatización de los activos públicos y de entrega de los activos del pueblo dominicano a allegados privados, el gobierno dominicano, el actual gobierno del Partido Revolucionario Moderno, ha sometido al Congreso Nacional 2 propuestas de ley que modifican ambas leyes vigentes y que son pieza fundamental para terminar de realizar el entramado de privatización que caracteriza la administración del presidente Abinader. La propuesta de modificación de la Ley de Alianzas Público-Privadas establece mecanismos expeditos nunca vistos en otras legislaciones para realizar contratos de alianza público-privadas al vapor, con el único fin de evitar la competencia que debe caracterizar este tipo de procesos, mientras que la ley de fideicomiso público busca crear un mecanismo legal para incumplir con la ley de contrataciones públicas y la ley de crédito público, haciendo un gobierno paralelo a través de los fideicomisos. La ley de alianza público-privadas no tiene ni siquiera 2 años de su aprobación. No se ha concretado su aplicación, pero tampoco se ha concretado en el marco de esa ley un solo proyecto, ya que el gobierno en este momento quiere modificarla. Tiene actualmente control de esta ley efectivos para promover la competencia y limitar el uso de las alianzas público-privadas en casos específicos. Por el contrario, la modificación que se ha presentado al Congreso busca modificarla para entregar rápidamente el patrimonio dominicano. A continuación, señalamos algunos de los postulados más peligrosos que contienen esta propuesta de modificación. En el artículo 13, párrafo 2 de la propuesta de ley, se establece que los proyectos estratégicos pueden ser objeto de un procedimiento simplificado de evaluación. Y dicho proceso simplificado elimina todos los plazos mínimos para la evaluación del proyecto, como es la licitación y selección de contraparte privada. En pocas palabras, esta modificación permitiría entregar proyectos de la noche a la mañana, o mejor dicho, entregar proyectos de grado a grado. Asimismo, en el artículo 4 de la propuesta de la ley, se da la potestad al Consejo de Alianzas Público-Privadas a dar inicio a procesos especiales simplificados ante catástrofes y emergencias. Esto es contrario a lo que establece la legislación vigente, que reserva esa facultad al Congreso y al Poder Ejecutivo. En el artículo 18, párrafo 2, se establece que las deudas contraídas por el fideicomiso para la realización de las APPs no serán reputadas como deuda pública ni tendrán garantía del Estado, pues afectan el patrimonio del fideicomiso y no el patrimonio del Estado, salvo, y aquí está, vamos a llamar el gancho, que se hubiera pactado lo contrario en el acto de constitución del fideicomiso. Este es uno de los puntos más preocupantes desde el punto de vista de las finanzas públicas, porque esto rompe el registro de la deuda pública. Es decir, que se da potestad al gobierno para crear, junto con el privado, fideicomisos que afecten el patrimonio público o que sea deuda gubernamental, pero no se establece que deba tener aprobación del Congreso, tal y como establece la Constitución y las leyes. En pocas palabras, esta ley da un espacio libre al gobierno para endeudarse con sus socios privados sin ni siquiera solicitar aprobación del Congreso. De forma insólita, en el artículo 19 se da facultad al Poder Legislativo y al Poder Judicial para realizar alianzas públicos-privadas, algo que no se establece en ninguna otra ley en el mundo. Es decir, y aquí nos preguntamos, ¿será la República Dominicana el primer país en hacer APPs para administrar justicia o legislar? Es una pregunta que deben de responder. Otro aspecto de preocupación es que este proyecto de ley convierte a la Dirección General de APPs
en un superministerio encargado de todos los proyectos de infraestructura pública, sean por el mecanismo de APPs, concesiones o contratación pública tradicional. También multiplica por 4 los ingresos de la dirección, pasando los ingresos de 0.5% a 2% del costo total de cada proyecto, según establece el artículo 66 del citado proyecto de ley. Por último, esta propuesta de modificación desvirtúa el sistema de planificación e inversión pública establecido en la Ley 49806 y lo sustituye por un conjunto de declaraciones del Poder Ejecutivo de proyectos estratégicos. Otra propuesta de ley que preocupa es la propuesta de modificación de la ley, en este caso de la Ley de Fideicomiso Público. Este proyecto de ley convierte los fideicomisos públicos en un mecanismo para evitar la aplicación de los controles legales y constitucionales sobre los fondos públicos. Ya tuvimos un ejemplo con la propuesta del contrato correspondiente a Punta Catalina. De hecho, en el artículo 6 de la propuesta hay una redacción que da a entender que en ocasiones podrían celebrarse fideicomisos públicos sin necesidad de enviarlos al Congreso. En el artículo 8 se abre la posibilidad de que un ente público participe como fideicomitente en un fideicomiso que no sea público, es decir, que el Estado dominicano pasaría a ser accionista privado. Sin embargo, en el artículo 128.2, literal D, de la Constitución de la República, dice que deben ser enviados al Congreso todos los contratos que impliquen la afectación de las rentas nacionales o la enajenación de bienes del Estado, al levantamiento de empréstitos o cuando estipulen exenciones de impuestos, en general, de acuerdo con la propia Constitución. Es decir, que cualquier intención de permitir fideicomisos públicos sin que el Congreso Nacional los apruebe es absolutamente inconstitucional. El Congreso debe defender su atribución de fiscalización y control y, por lo tanto, debe rechazar de forma tajante esta propuesta. Esta ley permite que entes privados integren los consejos técnicos, que miembros que administrarían bienes públicos, pero sin controles a lo que están sujetos los funcionarios públicos, tales como declaraciones juradas, incompatibilidades, dedicación exclusiva, entre otros elementos importantes. Pero lo que es peor es que este proyecto de ley establece en su artículo 13 que los fideicomisos públicos no deben cumplir con la Ley 34006 sobre compras y contrataciones, sino únicamente aplicar sus principios. Y este es un tema realmente de alta preocupación desde el punto de vista de los buenos controles que debe tener el sector público sobre este tipo de esquemas. De dicha ley, por lo tanto, este proyecto de ley, en caso de aprobarse, daría la libertad a cada fideicomiso de crear su propio reglamento interno de compras y contrataciones. Por otro lado, la ejecución financiera no estaría bajo el control interno ni externo que establece la Constitución para los órganos públicos, sino que todo se sustituye por empresas privadas sin la debida regulación ni suscripción a los mejores estándares internacionales. Por tanto, estos fideicomisos adolecerían de un régimen de transparencia y rendición de cuentas a la ciudadanía, tal como las leyes establecen para todo ente gubernamental que administre fondos públicos. Por todo lo antes expuesto, el Partido de la Liberación Dominicana se opone de manera categórica a ambos proyectos de ley y denuncia ante la sociedad que el gobierno, con su mayoría en el Congreso, busca crear el mecanismo jurídico para entregar lo público a sus aliados, sin cumplir con las leyes de compra, la ley de presupuesto, la ley de crédito público y la ley de planificación e inversión pública. Muchas gracias. Bien, muchas gracias. Pero, señores, cuando uno ve todo esto, se pregunta, ¿y qué es? ¿Qué es lo que se pretende de realidad? ¿Qué es lo que quiere hacer el gobierno? ¿Es verdad que quieren entregar todo al sector privado? De regalarle los bienes del Estado a los ricos de este país. ¿Pero qué es? ¿Cómo es posible que se pretenda hacer esto?
y se pretenda legalizar para que no se pueda hacer nada. Pero todavía más, en el Congreso Nacional pasan los proyectos sin leerlo. Fácilmente aprueban esto y no lo leen. Y autorizan a Abinader a repartirle el gobierno a los ricos que son los que están mandando en la actualidad, que son los que están explotando a este país. Lamentablemente, señores, tenemos autoridades que solo piensan en hacer más ricos a los ricos, sin importar lo que tengan que hacer con el gobierno. Pero el pueblo debe estar atento, porque esas son de las cosas que no se deben permitir en este país. ¿Sí? Un país donde el pobre está cada día peor y que el gobierno, su preocupación sea de cómo hacer más ricos a los ricos. Esto lo digo conforme a las explicaciones que está dando el PLD de cuáles son las pretensiones del gobierno en modificar dos leyes que con lo que busca es beneficiar al sector privado, pero no al sector privado de abajo, al sector privado de arriba,